semana pasada ustedes recordarán que presentamos un amplio reportaje sobre todo un proceso que se realizó en la Opti para el alquiler de un local donde se pondría el punto GOV Punta Cana. Vamos a hacer un resumen con imágenes aquí, viendo cuáles son los elementos claves de este reportaje que presentamos la semana pasada, para luego pasar a nuevos datos y a las respuestas de la Opti. Vamos a ver esto, vamos a ver cómo fue toda esta maraña que nosotros pudimos investigar como equipo aquí en el programa Toda la Verdad. Primero está que Bartolomé Pujols es el director de la Opti, y en la Opti pues ahí se hizo un proceso en el 2023 para que se alquilara un local para un punto GOV. Resulta que este proceso del 2023 quedó cerrado, se cerró porque estuvo desierto. Entonces, en el 2024 se inicia otro proceso, un proceso que se llamó llave en mano, que se llamaba alquiler para un local, para la instalación de un punto GOV en Punta Cana, llave en mano. ¿Qué sucede? A los expertos que entrevistamos nos establecían que llave en mano significa cuando se va a entregar inmediatamente, se hace este proceso. ¿Qué sucedió? Jacinto Baduy Huley, que ustedes ven aquí, es quien alquiló el local a Velero at Punta Cana. ¿Por qué? Porque Velero at Punta Cana es el fideicomiso que es propietario de los terrenos en Punta Cana donde se realizaría la plaza y donde estaría el local donde se haría el punto GOV. Pero ¿quién es Jacinto Huley? Jacinto Huley, cuando nosotros pusimos su nombre en Google, pues nos llevaba a noticias del periódico El Diario Libre del año 2020 que indicaban que fue uno de los contribuyentes a la campaña del hoy presidente Luis Abinader. Pero resulta entonces, señores, que CBS Development es una de las empresas que conforma el fideicomiso propietario de los terrenos y del local, porque Jacinto solamente lo estaba alquilando por 20 años con una opción a compra. Entonces, ¿qué sucede? Nos preguntábamos, ¿quién está detrás de ese fideicomiso? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese fideicomiso? Cuando analizamos los contratos del fideicomiso, nos damos cuenta que esa empresa, CBS, es empresa vinculada al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, y que en el fideicomiso aparece como beneficiario Carlos Bonilla. Le hemos contado ya el resumen para que usted entienda en qué consistió este caso. Ahora veamos la respuesta de la Opti y el análisis que hacemos a cada punto. Antes de pasar a la respuesta pública ofrecida a través de un comunicado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación Opti a nuestro reportaje de la semana pasada, vamos a puntualizar algunos elementos de esta historia. Es importante decir que desde diciembre del año 2023, tanto el programa Toda la Verdad y el periódico Panorama iniciamos un seguimiento a este caso de contratación y puesta en funcionamiento del Centro de Servicios Presenciales Punto GOV Punta Cana, que comenzó detectando una convocatoria fallida, el proceso identificado como Opti CCC PEPU 2023-0019, que fuera declarado desierto. Pero luego, 8 meses después, en agosto de 2024, la Opti retomó el proceso de licitación bajo el número Opti CCC PEX 2024-001, al que le hicieron cambios en las condiciones y montos, pasando de un proceso de más de 223 millones a más de 296 millones de pesos
en lo que respecta al presupuesto. El proceso inicialmente fue diseñado para contratar un local llave en mano, es decir, completamente listo, pero al cambiar el término, esto permitió, según las consultas hechas a expertos en la ley de compras, la participación de inmuebles aun cuando estuvieran en construcción o no terminados, cosa que al principio de la investigación no sabíamos, porque en el expediente del proceso siempre se manejó la información de la búsqueda de un local con especificaciones que daban la idea de uno totalmente operativo. Recordarán que un estudio de mercado que hiciera la Opti de 6 plazas que evaluaron, terminaron recomendando a 2, que eran las que cumplían, hasta quedar con la Plaza Velero at Punta Cana, donde supuestamente estaba el local que más se asemejaba a los requerimientos que se buscaban. Sin embargo, los peritos de la Comisión de Compras y Contrataciones de la Opti identificaron en el contrato que el inmueble que pretendía alquilar la institución tenía una prohibición para subarrendamiento, pues no era propiedad del oferente Jacinto Baduy Houlet Dumí, quien poseía un contrato de alquiler con el Fideicomiso Velero at Punta Cana, fideicomiso que resultó estar vinculado al ministro de Vivienda Carlos Bonilla. Pero si volvemos al contrato de alquiler privado entre Jacinto y el fideicomiso, firmado el 12 de enero de 2024, veremos algunos puntos reveladores. Por un lado, este documento establece el alquiler de un local de 1.158 metros cuadrados, mientras que el certificado de propiedad aportado por Jacinto indicaba un terreno de 43.000 metros cuadrados, un dato que deja claro que el local aún no existía. Además, Jacinto pagaría $31 por metro cuadrado al fideicomiso, un monto que curiosamente casi coincidía con el monto de alquiler que él cobraría a la Opti mensualmente, que calculado en pesos y por metro sería 2.217.119 pesos mensuales, dejando prácticamente nula la ganancia para el oferente. Esto plantea preguntas sobre el interés real detrás de esta operación. Recordemos que el contrato entre Jacinto y el fideicomiso era por 20 años y ofrecía la opción a compra por un valor de $5 millones. A pesar de que el inmueble no estaba listo para ser entregado y que nosotros pudimos constatar que estaba en tierra, como se puede apreciar en esta serie de imágenes. El 12 de septiembre del año 2024, el Comité de Compras y Contrataciones de la Opti adjudicó a Jacinto el proceso por unos 295 millones de pesos a 5 años para entrega del local a la Opti en 2.5 meses. Si calculamos el precio en el que Velero at Punta Cana le vendía a Jacinto, según se refiere en el contrato, lo que la Opti iba a pagar en 5 años le habría alcanzado sumándole unos 5 millones más y podía comprar el local. Otro negocio que no cuadraba, al menos para el Estado. Sin embargo, el 14 de octubre del año 2024, el adjudicatario renuncia al contrato, pero no es hasta el 27 de diciembre cuando Opti colgó la información en el portal de compras con información de la cancelación. La carta establece que el fideicomiso Velero at Punta Cana le había informado a Jacinto que tendría retrasos en la entrega del inmueble, cuya construcción no concluiría hasta marzo de 2025. Esto impidió la posibilidad de instalar el punto GOV en Punta Cana con la celeridad que se había planteado, lo que no ha sido coherente con la necesidad que planteaban en su análisis de mercado, pues finalmente se han extendido estos procesos por más de un año y sin resultados, cuando la obra era planteada como necesaria en 2.5 meses.
Para expertos en la ley de compras y contrataciones públicas, como Eric Jacín, quien fue el primer director de la Dirección de Compras y Contrataciones, un punto a señalar es que este proceso haya llegado a ser adjudicado y que se permitiera el retiro del oferente sin haber consecuencias. Una vez que se ha adjudicado un proyecto o un proceso de contratación pública, significa que viola el mandato de los aspectos de las sanciones administrativas a los proveedores del Estado. Cuando sin causa justificada un proveedor renuncia a ser oferente, significa que los oferentes, cuando de conformidad con el pliego de condiciones, emiten lo que se llama una certificación, donde ellos aceptan los términos, las condiciones y las especificidades técnicas y todo el contenido de esos pliegos de condiciones. Es decir, toda la información está dada en los pliegos de condiciones y ese oferente no puede, luego que es adjudicado, decir o salir y decir yo renuncio, porque eso entrañaría para el Estado, para la institución contratante, un perjuicio de que el debido proceso que se generó y la satisfacción de esas necesidades institucionales se ven insatisfechas. Por vía de consecuencia, una renuncia debería tener, en virtud del marco de la Ley de Contrataciones Públicas, sanciones administrativas por los incumplimientos a ese proveedor, que van desde sanciones leves hasta sanciones graves, que implica hasta la cancelación del registro de proveedores del Estado. Entre estos nuevos puntos a cuestionar, también hay otros a reseñar, pues aportan para comprender esta compleja historia. Es que por un lado Jacinto Baduy, quien aparece en los medios de prensa como un contribuyente de la campaña del presidente Luis Abinader, realizó su registro de proveedor RP el 3 de abril del año 2024 y luego lo actualizó el 14 de agosto del mismo año. Es decir, que no podía hacer negocios con el Estado y es en el mismo mes que se aperturó el nuevo proceso que actualiza su RP y 4 meses después de que el proceso anterior quedara desierto. Parecería que se estuvo preparando de manera oportuna para el mismo. Por otro lado, es bueno enfatizar que la OPTI justificó la elección del local a alquilar para ubicar el punto GOV por tratarse de un local de 1.135 metros cuadrados, por estar en una zona estratégica, por la accesibilidad al contar con rampas para personas con discapacidad, por una afluencia de público de 5.000 visitantes por día, garantizada por el gran número de comercios cercanos e instalaciones cercanas a la plaza, por tener una casa club, parque temático y hotel y centros de convenciones. También se requería hasta un manual de convivencia, un grado de descripción tal que para hacer una plaza que no está construida resulta mucha proyección o mucha imaginación. La OPTI realizó esta semana un comunicado donde refiere que el proceso fue cancelado, cosa que nosotros dijimos en el reportaje anterior, pero añaden que no se llegó a firmar contrato ni a realizar desembolso económico alguno, algo que nunca dijimos. No obstante, hemos obtenido nueva información sobre este caso. En el Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGET, herramienta que facilita el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Administración Financiera del Estado, aparece el número de egreso EG1 72623 621 4149 VGKF7, vinculado a un monto de 14.793.000 pesos. Y cuando intentamos entrar para buscar más información, sale vacío. Según expertos consultados, la existencia de este registro sugiere que se realizó algún movimiento financiero asociado al contrato, lo cual contradice el comunicado de la OPTI, que afirma no haber hecho desembolso alguno. Además, ese mismo número coincide con uno que aparece en el expediente del proceso en el portal de compras.
y el contrato fue registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas SEP con el ID OPTI 2024-00080, lo que indica que fue celebrado formalmente. Nos preguntamos, ¿se erogaron fondos como avance luego de la adjudicación? Y según el Manual de Gestión de Contratos Públicos, el proceso legal y administrativo requerido para que el contrato sea registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas SEP y se le asigne un número, deben cumplirse los siguientes pasos previos. Adjudicación del proceso. La institución debe adjudicar el contrato al proveedor tras haber completado el proceso de evaluación y selección. Firma del contrato. Ambas partes, la institución contratante y el proveedor, deben firmar el contrato aceptando las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones. Se carga en el SEP una vez firmado. El contrato es cargado en el sistema validado y se genera el número único. Y en este proceso hubo una adjudicación y firmar el contrato era lo que seguía. Otra cosa es que la OPTI dice en su comunicado que desmiente cualquier afirmación de que se hizo una adjudicación directa, pero en este programa se habló tanto del proceso que realizaron como del estudio de mercado donde evaluaron las 6 plazas. Ahora bien, sí cuestionamos la transparencia con la que se hizo este proceso. Pero en el punto en que es bueno detenerse es la esencia del enfoque de nuestro trabajo y es saber si en la OPTI se hizo la debida diligencia, que es un mecanismo de control y prevención que permite a las instituciones tener conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los oferentes. Según esta circular número DGCP 44 PNP 2022-0001, donde la Dirección de Compras y Contrataciones informa a los ministros y otros funcionarios la utilidad de la debida diligencia en los procesos de contratación pública, se exhorta a realizar la debida diligencia a fin de, entre otras cosas, identificar el beneficio final de la empresa proveedora. En cuanto a este punto, la OPTI respondió que se verificó el título de propiedad y se determinó que estaba a nombre de un fideicomiso y que de esa diligencia no se desprendió que ese fideicomiso figurara ningún funcionario público, ya que está compuesto por empresas. Pareciera con esta respuesta que la OPTI solo se quedó en la información de las empresas. Bueno, ciertamente un fideicomiso está compuesto por empresas, pero hay que ir más allá. Tú debes saber quiénes son los accionistas dentro de esas empresas. Entonces, la ley es clara cuando establece dentro de las prohibiciones que si hay personas jurídicas, es decir, empresas, quienes tengan más del 10% de acciones están imposibilitados de contratar. Si se hubiera aplicado muy bien la debida diligencia o se hubiera aplicado correctamente, pues hubieran llegado a saber que uno de los accionistas es esta persona en cuestión que ustedes señalan, ¿no?, como beneficiario final. Pero a la OPTI le faltó decir información sobre la presentación de las empresas que conforman el fideicomiso. CBS Development Fideicomitente Constructor y Constructora Velero CDE Fideicomitente Aportante. Quizás de haber buscado ese dato se habrían encontrado los vínculos con el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. En la declaración jurada de bienes de Carlos Bonilla, colgada actualmente en la página web del Ministerio de la Vivienda, se establece que tiene ingresos por CBS Development por 600,000 pesos, el doble de lo que recibe como ingresos en el Ministerio de la Vivienda, y tanto las empresas constructoras Velero CDE como CBS las pone como que él es un accionista de las mismas. También en los contratos del 2019 y 2021 del Fideicomiso Velero AD Punta Cana, Carlos Bonilla figura como beneficiario, lo que lo vincula directamente con la propiedad de la plaza y el local que la OPTI habría considerado contratar. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia en el proceso.
A pesar de los esfuerzos de la OPTIT por desmentir las informaciones de nuestro reportaje, es importante reseñar que la mayoría son informaciones públicas que aparecen en el portal de compras y que seguimos esperando una respuesta concreta, pues ellos se empeñaron más en hacer una cronología del proceso que en aclarar de manera puntual quiénes son los beneficiarios finales del fideicomiso Veleroat Punta Cana. Este caso expone la necesidad de aplicar la debida diligencia en los procesos de contratación estatal. Ya no basta con conocer quién firma los contratos. Es imperativo identificar a los beneficiarios finales de las empresas y fideicomisos involucrados. Ahora esperamos que el Ministerio de Hacienda y o la Contraloría General de la República también nos respondan si llegaron a erogar algún tipo de fondos en este proceso, que sin fondos o con fondos pagados tiene mucho para ser cuestionado. En relación a las compras gubernamentales, insisto, tienen el objeto esencial de satisfacer necesidades humanas y sociales, Odalis. Si no se satisfacen en tiempo oportuno, con los criterios de transparencia y el cumplimiento del debido proceso, estamos hablando de que el Estado dominicano, a través de sus instituciones, están fallando.